Buenas tardes, muchas gracias a todos por acompañarnos en la presentación del libro Malas Notas, que reúne una selección de colaboraciones y de escritos de autores pertenecientes al Club Político de estos 8 años, y cierran estos 8 años entre el 2008 y el 2016 de trabajo del Club Político. Mi nombre, para quienes no me conocen, es Luis Quevedo. Yo soy el gerente de la Editorial Universitaria de Buenos Aires y en ese carácter estoy acá para agradecerles, para contarles muy poquitas cosas y para compartir con ustedes 2 imágenes. El agradecimiento tiene que ver, en primer lugar, para el Club Político. La construcción de un libro, y más un libro de estas características, con tantos autores y tanto material diverso, es un trabajo arduo, en equipo, que llevaron adelante muy rápidamente Luis Rapoport y Victoria Scovich, que nos están acompañando y que son los autores del libro. Yo sé que el Club Político tiene sus propias reglas, pero los editores también tenemos otras reglas. Y en las presentaciones del libro los autores no solo participan siempre de la mesa en forma obligatoria, sino son los que cierran la mesa finalmente. Así que, si a ustedes no les parece mal, vamos a comenzar primero por los expositores, a quienes agradecemos mucho, que no necesitan presentación, ni Eduardo Finanza, ni Rosendo Fraga, ni Federico Pinedo necesitan que los presentemos, son personalidades muy conocidas. Y el agradecimiento también, no me quiero olvidar de Jorge Sigal, y también de Daniel Mushnik, y también de Alejandro Katz, que fueron los primeros que trajeron la idea de hacer a Eudeva, de poder hacer este libro. Así que mi agradecimiento para ellos. Las 2 imágenes que quería compartir son muy chiquitas, pero tienen que ver con lo que hace Eudeva, y con el libro, y con lo que hace el Club Político. La primera se la copié a un cordobés, se la escuché hace poco a un cordobés, así que hay que tomarla con pinzas. Y es así, remontémonos a 1522, en España, en Sevilla más precisamente. Hay 18 zaparrastrosos que están cruzando, casi agobiados y destruidos, la plaza de Sevilla rumbo a la Giralda. Y van a agradecer haber vuelto a España luego de 3 años de navegación a bordo de la nao Victoria en el viaje que hizo Magallanes y Elcano en dar la vuelta al mundo. ¿Qué tiene de particularidad esta imagen? Tiene de particularidad que uno de los 18 se llama Antonio Pigafetta. Y a Antonio Pigafetta se le ocurrió que, además de zaparrastroso, para que nadie se sienta aludido, era un noble italiano. Y en búsquedas de aventuras se le ocurrió hacer este viaje, pero se le ocurrió otra cosa más importante todavía, que fue tomar nota de lo que pasó en el viaje y después escribir un libro de ese viaje y dar testimonio de lo que fue, de lo que vio y de lo que pasó. Sin ese libro de Pigafetta, seguramente el viaje de Magallanes y Elcano no hubiera entrado en la historia como entró. Se hubiera subsumido en una historia oral, mítica, con pocos elementos para que los historiadores posteriores tomen. Yo creo que este club es como la nao Victoria, que atravesó los mares bravíos y que los autores y quienes lo componen son como Pigafetta. Está lleno de Pigafettas. La otra imagen, o por lo de nobles, la otra imagen sucede 300 años después y es en Buenos Aires y tiene que ver con el señor Esteban Echeverría. Y Esteban Echeverría se había propuesto en esa aldea que era Buenos Aires, con muy pocos habitantes,
y en el medio del gobierno de Rosas, él se había propuesto construir una literatura, que no la había, porque él estaba convencido que sin literatura no había país. Sin una literatura argentina no iba a haber Argentina. Y finalmente lo consiguió. Él sentó la base de la literatura, no por sus poemas, que son de dudosa valía, sino fundamentalmente por un cuento que escribió, que es El Matadero. Sin esa literatura no había país. Este es un libro de textos políticos. Yo tengo para mí, tómenlo si ustedes quieren como una pretensión o un vicio de editor, yo tengo que para mí que sin libros políticos, sin textos políticos, no hay política. Entonces, el agradecimiento es para el Club Político, con todos sus pigafetas que tiene y con todos sus Esteban Echeverría que también tiene. Muchas gracias. En primer lugar, gracias por la invitación que me hicieron para formar parte de esta mesa. Y además porque hoy es un día importante para mí porque acabo de entregar el papel para ingresar en el club. Así que yo a la edad que... No, la primera que empezó fue Graciela, pero yo quiero decir esto. No, mi reticencia no se debe a ninguna falta de comunión intelectual, ¿no? Al contrario, sino se debe a problemas psicoanalíticos que yo no pude resolver en tantos años. O sea, un cierto pánico con las agrupaciones que se expresa de distintas maneras. Por ejemplo, el terror a los cócteles, a vos te consta, el terror a los cócteles, en fin, algunas cosas que no se han dado en mi vida y que ahora es muy difícil remontar. Pero bueno, he hecho un esfuerzo, tomé ribotril sublingual y acá estoy. Bueno, ahora va en serio. El que diga que leyó este libro entero de pe a pa, miente. Pero tenemos algunas cosas. Yo lo he mirado y además encuentro aquí una cantidad de textos que, por cierto, leí en los medios. Y lo primero que yo quiero decir, porque ustedes saben, yo comparto construir estos textos breves todos los sábados en el diario. Entonces, la primera reflexión que se me ocurrió es esa capacidad que podemos tener, porque la tenemos, de transformar cuestiones intelectuales densas en una carilla y media, 2 carillas, 5.000, 6.000 caracteres, y poderlo comunicar. Comunicar con cierta angustia a los colegas, que van a decir, no, pero mira qué simplificación, no, pero mira lo que pone, no, escúchame, acá no usó la palabra correcta, es un chanta, es un demagogo. Bueno, pero después, para un público que llamaremos un público culto, porque es el público que hoy no es que lee los diarios, sino que de los diarios lee las columnas de opinión, y las columnas de opinión le sirven de orientación, etc. Entonces, ese trabajo de convertir cuestiones densas en cuestiones comunicables, creo que es el instrumento por excelencia para salir de nuestro propio ámbito y poder entonces comunicarnos con ese riesgo que es el riesgo de simplificar, de convertir en sencillas cuestiones que son complejas. Pero me parece que es un riesgo que vale la pena, de alguna manera, afrontar. Y aparte también, porque en muchos de estos textos lo que se ve es gente que no solamente piensa con claridad, sino que escribe con claridad, se expresa bien desde el punto de vista de una idea que se pone en palabras, en letras escritas. Después viene el tema, y ahí ya entro en la segunda observación que yo quiero hacer, que es completamente histórica y universal y por lo tanto para nada original, que es la situación siempre difícil y siempre incómoda de los intelectuales que tratan de mantener una equidistancia, tratan de mantener pretendidamente una objetividad, ya vamos a verlo,
en un contexto que es particularmente difícil, porque todos los que estamos acá creo que nos formamos dentro de una tradición más o menos que reconoce las instituciones democráticas más en el otoño de nuestra vida que en nuestra juventud, ¿no es cierto? Pero hay, yo diría, a esta altura de la historia, de nuestra biografía, hay más vasocomunicantes con un marxista que éramos o no éramos en la juventud y un constructor hoy de ciertas, en fin, ¿no es cierto?, procedimientos o estilos o formas de organización democráticas. Creo que lo que siempre nos reúne es una idea indefinida o más o menos definida, muy Unión Cívica Radical, que es somos progresistas, ¿no es cierto? Somos los progresistas. Después podemos ver. Ahora, sí me parece que esta tarea de los intelectuales está difícil, porque me parece que estamos en la época, yo no anuncio fines de época, pero estamos en la época o del ocaso o de las crecientes dificultades de la democracia liberal, ¿no es cierto? Acabamos de tener la victoria de Trump para terminar como de confirmar que ese síntoma es un síntoma de la decadencia del sistema democrático liberal y también una idea de capitalismo, ¿no es cierto?, de capitalismo democrático que en tal caso no funciona como alguna vez funcionó y cuyas certidumbres se están disipando en el aire. Así que estamos en ese momento y nosotros, me parece, somos tributarios de esa idea que viene desde la antigüedad y que también se ve en Maquiavelo, pero también se ve en Weber y en otro, que es el científico y el político, el intelectual y el poder. Ese poder que además está con pocas certezas, Entonces, bueno, yo creo que estamos ahí, estamos en esa situación difícil con esta cuestión que me parece importante, que es lo que yo llamo pretensión de objetividad, que en tal caso es una suerte de distanciamiento. Hay un texto por ahí de un autor que habla de Weber y dice la objetividad como precepto de distanciamiento. Dice la objetividad no es en sí posible, pero el distanciamiento sí de alguna manera es posible o es intentable. Pero yo lo diría de otra manera. Hablaría de un camino estrecho al borde de dos precipicios que uno trata de transitar y cuya expresión en la vida cotidiana por ahí no es muy romántica porque consiste en el fondo cuando escribo y cuando pienso no debería casarme con nadie. Esto lo digo yo, no lo dicen ustedes, lo digo yo, ¿no es cierto? No debería casarme con nadie. Un día una alumna me dijo a mí, pensando en Max Weber, dice, profesor, qué extraño Weber, con todos tiende un puente y con todos lo levanta. Y ahí me parece que hay dos caminos. ¿Por qué? Porque yo, por lo menos como escritor de columnas, me doy cuenta que uno puede ser un escritor muy popular, un escritor de culto o un escritor frustrado. ¿Qué es un escritor popular? Uno que se pone claramente de un lado. Y se pone claramente de un lado. Y si escribe en un medio cuyos lectores están de ese lado, es solamente escribir y esperar el aplauso y la aclamación. El tema es cuando no nos da para eso. Y yo creo que al Club Político Argentino no le da felizmente para eso, y por eso entregué mi solicitud, que uno en el medio de una idea va a poner un sin embargo. Sin embargo, no obstante, tal vez, acaso, quizá, probablemente, entonces ahí va a haber muchos que se van a levantar y se van a ir. Y van a quedar estos que supongo que somos nosotros, que encuentran en la estética y en la ética de la incertidumbre un cierto gusto, ¿no es cierto?, o un cierto cumplimiento de una vocación. De modo que a mí me parece que estaría muy bien si nosotros nos constituimos, entre otras cosas, como un grupo que en algún momento va a poner un sin embargo, va a poner un pero, va a poner un no obstante, o va a ser de la autorreflexión, no una forma de inmovilidad, pero sí una forma de apertura.
Mi tercer punto es algo que tiene que ver con un tema que está, de alguna manera, en el libro y que tiene que ver con el clima de época, y es lo que los medios llaman y los periodistas debaten y eso se reproduce y se vende, que es la grieta. La grieta, ¿no es cierto? La grieta entre ellos y nosotros, la grieta entre el kirchnerismo y los que no son kirchneristas, la grieta. Yo escribí la otra vez una columna polémica diciendo que la grieta no me constaba desde el punto de vista de mi trabajo de analista de encuestas. Y me revisé encuestas durante 10 años y nunca encontré que la gente pusiera en un lugar relevante la gente común. Los que contestan encuestas, la división de la grieta entre los argentinos. Me parece que la grieta es una cuestión de lo que llamamos minorías intensas. Las minorías intensas, entre las que podemos estar o no estar nosotros, debaten sobre la grieta. Pero además me parece, y soy duro en eso, un cierto curro periodístico. Si se acabara la grieta, la nata tal vez tendría que buscar otro trabajo y algunos tendrían que dedicarse a otra cosa o intentar pensar en algo por fuera de la grieta. Hay muchos que yo veo que siguen hablando y siguen aferrados a Cristina porque yo creo que tantos años de pelear con Cristina les ha nublado un poco la creatividad. Y si Cristina saliera de escena, tal vez no sabrían al día siguiente de qué hablar o de qué escribir. Y me parece que la grieta puede ser o puede generar un efecto de hacer invisible otra cuestión que es la distancia social, la discriminación social y formas diversas, y lo voy a usar el término de una manera totalmente libre y silvestre, las nuevas formas que adquiere la lucha de clases en una sociedad como esta. Yo creo que eso nosotros lo tenemos que pensar. Llegado a mi tercer punto, vuelvo al primero porque me faltó la única crítica que yo tengo para hacerle a este libro. Me parece que falta un capítulo sobre tecnología. No estamos escribiendo, me incluyo, sobre tecnología. La tecnología está cambiando a la sociedad, está cambiando las subjetividades, está cambiando el trabajo, pero nosotros no hemos escrito una línea sobre subjetividad. Asumo también mi responsabilidad, porque yo no escribo acá, pero escribo en otro lado, pero yo creo que lo tenemos que pensar. Vuelvo. Mi cuarto punto, una vez que yo digo, apartemos la grieta y tratemos de ver críticamente las diferencias sociales, el problema de la desigualdad, el problema del reparto injusto de la riqueza, etcétera, yo creo, porque asumo por lo menos esa posición, creo en los diagnósticos del realismo político. Me dice más Maquiavelo que Platón, ¿no es cierto? Me dice, por cierto, más Gaetano Mosca o parte de ese grupo, ¿no es cierto? O Robert Mitchell o Max Weber, que ciertos constructores, ideólogos, pensadores, analistas de la democracia liberal, de las instituciones, etcétera, etcétera. Esto no es una posición contra las instituciones republicanas, pero es una conclusión de la observación, porque me parece que los diagnósticos del realismo político se han verificado más veces que los diagnósticos de la posición, digamos, idealista. Ahora, yo como realista asumo que la organización social es piramidal y asumo que por infinita cantidad de cuestiones, además soy weberiano, toda burocracia, aún en el medio de la revolución tecnológica, requiere algún tipo y demanda algún tipo de dirección. Entonces, las élites administrativas parece que todavía son de alguna manera insoslayables, veremos más adelante. Ahora, reconocida la estructura piramidal de la sociedad y reconocida la existencia de las élites, yo creo que la función nuestra es criticarlas y criticar, a mi modo de ver, una idea ingenua de la democracia que ahora muchas veces se está expresando a través de las redes sociales. Es cierto que la revolución digital
genera una igualación. Es cierto que genera horizontalidad. Es cierto que Google es una herramienta extraordinaria. Es cierto que nos podemos comunicar con un pariente en China. Es cierto que podemos hacer un grupo para tratar un tema intelectual con alguien que esté en Crimea. Todo eso es cierto. Ahora, si eso nos va a opacar que existen y sigue existiendo la élite del poder, y la élite del poder mantiene el control y se expresa a través de distintas esferas y zonas de la vida social, entonces yo creo que vamos a volver a caer en una cierta ingenuidad y en una cierta alienación. Entonces yo propongo un cierto realismo político combativo. Y ya no los distraigo más, voy a mi quinto punto, y mi quinto punto tiene que ver con lo que Tito Palermo plantea aquí, diciendo, bueno, asumamos, terminó el kirchnerismo. El tema es aquella frase de la transición española. Contra Franco estábamos mejor. Vuelvo al punto que la salida de Cristina nos plantea un vacío que nosotros tenemos ahora que repensar. Porque claro, queramos o no queramos, Weber decía sobre una revista que estaba prologando, no tenemos una posición política, pero tenemos un carácter. Es una forma de decir, tenemos una posición política, un poquito más sublimada. Y aquí que el Grupo Político Argentino tiene un carácter. Y aquí que ese carácter lo hace o le genera una afinidad electiva, vamos a decir, con el actual gobierno. Y aquí que el actual gobierno se interesa en el Grupo Político Argentino y llama a algunos de sus representantes, en este caso el presidente, y lo ubica, ¿no es cierto?, en una posición. Entonces yo me anoté acá unas preguntas que no son para Tito, son para mí también y para todos. No, Tito, no son, pero yo acá anoté cómo ser intelectuales inorgánicos en la época post-Cristina. Cómo ser intelectuales inorgánicos, porque digamos así, la avenida para ser un intelectual orgánico para el Grupo Político Argentino está totalmente pavimentada. Es solo dar 3 pasos a la consagración. Pero como vos te planteaste eso, yo lo tomo. Y yo me anoté otras preguntas, a preguntas que nos podemos hacer. ¿Cómo resistir la seducción del poder? La verdad que es muy difícil, ¿eh? Confieso que es muy difícil. ¿Cómo evitar el halago del consejero que de una u otra forma no puede evitar la moderación de las críticas al príncipe que lo convoca? ¿Cómo ser constructivo sin dejar de ser crítico? Esto está en el espíritu de tu introducción, yo creo que es así. ¿Cómo ser insobornables? Yo les digo, eso es muy difícil, yo me dedico a una profesión, analista de opinión pública, que toda esta pregunta todo el tiempo la estamos preguntando y la estamos contestando relativamente mal. Así que yo no me voy a poner en un lugar de superioridad moral. Carrió me ha acusado públicamente de formar parte de una asociación ilícita para perjudicar a la democracia con motivo de que Poliarquía hacía encuestas para Scioli. Así que tal vez una parte de lo que dice Lilita, que es profeta, tiene razón. Yo no puedo ponerme en una posición de superioridad moral. De modo que estas preguntas yo las traigo acá y me las hago a mí mismo. Y finalmente creo que nuestra vocación tiene que ser esa clásica de ser nosotros tábanos. Entonces, termino mi presentación de este libro con un texto que ustedes conocen, pero que a lo mejor esté bueno recordar, que es un texto de la clase inaugural de Bourdieu cuando entró en el Collège de France. Dice Bourdieu, no se mete uno a sociólogo sin romper las adherencias y las adhesiones mediante las cuales suele sentirse apegado a grupos, sin abjurar de las creencias que son constitutivas de la pertenencia y sin rechazar cualquier vínculo de afiliación o de filiación. Estamos complicados, porque estamos acá afiliados, y yo me estoy afiliando. Y ustedes están afiliados. Y yo vengo y traigo un texto de un tipo que dice, si se metieron a esto, desafíliense. Pero lo vamos a tomar como una metáfora. Pero lo que interesa es esto. Dice, es decir, que el sociólogo, hijo de lo que suele llamarse el pueblo y llegado a lo que suele llamarse la élite, solo puede acceder a la lucidez si denuncia
tanto la representación populista del pueblo, que solo engaña a sus propios autores, como la representación elitista de las élites, perfecta para engañar a ambos, tanto a los que pertenecen a ella como a los que no pertenecen. Muchas gracias. Desde cierto punto de vista, el libro de papel es una forma de resistencia cultural también, ¿no es cierto?, de esa perspectiva, y esto es lo primero que celebro. Varias cosas. Es decir, primero, los artículos, ¿no? Bueno, ya dijo Fidanza, ¿no es cierto?, los artículos forman una forma de comunicación moderna, pero el autor de artículo siempre tiene que saber, ¿no es cierto?, que cuando alguien agarra un diario, una revista, el 100% ve el título del artículo. Uno cada tres lee si hay una foto del epígrafe, si hay un gráfico, si hay una bajada. Y uno cada 12 lee el texto, ¿no es cierto?, de los artículos que podamos escribir cualquiera. Con lo cual, si nos cambiaron el título, que es muy usual, muy frecuente, ¿no es cierto? Es decir, el mensaje, muchas veces el articulista lo pone, ¿no es cierto?, lo pone otro. Para mí, digamos, este libro y este esfuerzo, ¿no es cierto?, es muy coherente, es muy consistente, ¿no es cierto? Es decir, acá, ¿no es cierto?, lo que queda, no solamente por armado en capítulos, ¿no es cierto?, se cubren, yo diría que todos los temas, ¿no? Recién Fidanza hablaba de la tecnología. Bueno, pero es que los que forman parte de este grupo no son tecnólogos, ¿no es cierto? O cuando Enoch Aguiar, que trabaja en las comunicaciones, que a lo mejor es del grupo que está más cerca de esto, bueno, ¿no es cierto? Es decir, trata las comunicaciones, pero aporta también, ¿no es cierto?, una visión tecnológica, porque la comunicación uno tiene que, ¿no es cierto? Con esto, de esta perspectiva, yo lo veo realmente muy completo, ¿no es cierto?, muy bien armado, refleja una época de la Argentina, que fue una época, yo diría, llamémosle brecha o fuerte confrontación. Es un libro que en realidad hay que empezarlo a leer por el final. Si el anexo no debería estar al principio. Ese anexo escrito, ¿no es cierto?, es decir, donde está el documento fundacional del 2008, que está al final, yo no sé si no lo hubiera puesto al principio, ¿no es cierto? De manera que el que empieza a leer el libro, primero ve ese documento fundacional que en alguna medida articula, ¿no es cierto?, todo lo que viene, ¿no es cierto?, todo lo que viene después. Ese documento fundacional, que es el anexo, bueno, es clave para entender todo lo que el esfuerzo y todo lo que se ha escrito. Ahí aparecen ideas centrales, hay claramente una reivindicación de la política, aparece la idea del compromiso cívico, aparece la idea de la pluralidad, ¿no es cierto? En ese sentido aparece aparece un término, ¿no?, que es el término densidad, que es un término específico que viene, ¿no es cierto?, que en realidad donde las ciencias sociales le toman a la física. El término de densidad siempre un término de ¿no es cierto?, de la física, pero que es bastante expresivo para algunas situaciones, ¿no es cierto? Aparece este tema referido al nacionalismo, ¿no es cierto?, ciudadanía y nacionalismo, me parece una línea de pensamiento, a ver, valga la palabra, densa, ¿no es cierto?, respecto. Y esa es la clave, ¿no es cierto? Alguno podrá elegir un artículo o no un artículo, pero lo que no tiene que dejar de leer es ese anexo que está al final, porque son los propósitos, son los fines, ¿no es cierto?, de un grupo de argentinos que ¿no es cierto?, que se reunieron. Después sí, después tiene que estar hay que saltar inmediatamente al prólogo de Palermo, porque acá es como que hay, ¿no es cierto?, que es el otro punto central para interpretar todo lo que viene. Hay varias cosas. Aparece un tema que para mí es central en la discusión política de hoy, ¿no? Casi, digamos, es una reconciliación de patria y república. Esta reconciliación de patria y república, para mí, ¿no es cierto?, en un momento donde, nos guste o no nos guste, estamos en una etapa de auge de los nacionalismos en el mundo occidental, y en el Asia también, auge de los nacionalismos. El término patria, ¿no es cierto?, es un término que un siglo atrás era de la derecha, después el término patria pasó a ser utilizado por la izquierda, ¿no es cierto? Es decir, es un término, pero es un término muy fuerte, ¿no es cierto? Y esa idea de reconciliar patria y república me parece que es una idea central en la etapa que viene hacia adelante. En la etapa donde
hemos entrado en una etapa de auge de nacionalismo, en Occidente, en Asia también, ¿no es cierto? Esa idea de reivindicar el concepto de patria es muy importante. Es muy importante porque es una forma, ¿no es cierto?, de afirmar lo que somos sin ir al nacionalismo, ¿no es cierto? Porque evidentemente los pueblos están necesitados de una cierta respuesta, ¿no es cierto?, en este día. Y esto me parece que es muy valioso. Bueno, hay otro concepto, ¿no es cierto?, que es como, ¿no es cierto?, de realismo político, que, como dijo Fidanza, ¿no?, que es esa idea de tratamos de incorporar kirchnerista y no lo logramos. Tratamos de incorporar kirchnerista y no lo logramos. La etapa, ¿no es cierto?, que viene. Y esto ha sido así, ¿no es cierto?, ha sido así en el club político, pero nos ha pasado a todos. Yo desde que un día lo encuentro en la calle de Florida, Val Medina, y le digo, tomemos un café. Ya había dejado de ser jefe de gabinete, nunca lo conseguí, como hacíamos antes. O encontrarlo a Foster, un día en el café de la Biblioteca Nacional, y decirle, ¿por qué no tomamos un café? Sí, algún día te llamo, no sé si... Es decir, he vivido ese constante eludir el conversar, eludir el dialogar. Quizás, esto es una sugerencia, sea un momento de hacer un esfuerzo de parte de los que no pensamos con el kirchnerismo. Con el kirchnerismo en este momento de convocar, ¿no es cierto? Y si no quieren venir, que no vengan, ¿no es cierto? Pero este es el momento, ¿no es cierto? Yo coincido con Fidanza, es cierto, este tema de la brecha o la grieta, digamos, es un tema de minorías activas. Pero cuidado, las minorías activas suelen después definir los procesos políticos. Es decir, a las minorías activas no hay que sobredimensionarlas, ¿no es cierto?, ni subestimarlas. Pero creo que es un momento, ¿no es cierto?, y no sé qué experiencias tendrá Pinedo en el Senado, ¿no es cierto?, en este tema, que es un ámbito, ¿no es cierto?, político. Pero creo que tenemos que hacer el intento, a lo mejor fracasamos, ¿no?, de invitarlo, ¿no es cierto?, a conversar y discutir. Además, hoy con todo lo que está pasando en el mundo tenemos una cantidad de cuestiones para rever, para discutir, ¿no es cierto?, para revisar. Yo creo que son 39 artículos, perdón, 39 autores, casi 200 y pico de artículos. Acá están presentes muchos, ¿no es cierto?, de los autores. Yo creo que todos son valiosos y todo vale la pena ser reelecto. Hay mensajes que siguen absolutamente vigentes y hay algunos temas que a lo mejor en aquel momento, ¿no es cierto?, es un tema puramente operativo, parecían no demasiado relevantes. El tema, los artículos de Causino sobre Rusia y el rol de Rusia del año, por ejemplo, 2014. Hoy uno mira lo que está pasando en el mundo y es un ejemplo, ¿no es cierto?, de lo que viene. Es decir, hay cosas muy valiosas, ¿no es cierto?, y que mostraron cierta capacidad de anticipación. Hay cuestiones de principio que se han planteado, que son absolutamente vigentes, ¿no es cierto?, en este sentido. Yo creo que para este grupo la tarea en este momento es enorme por delante. Es enorme. Desde el punto de vista del pensamiento político, ¿no es cierto?, estamos en una etapa donde se abre una serie de cuestiones. Yo estoy viendo que cosas que parecen muy lejanas están avanzando en nuestro país a una velocidad. Si esta conversación era exactamente hace 2 meses, yo hubiera dicho, este tema de la migración, qué suerte que lo tenemos tan lejos. En los últimos 60 días he visto instalarse el tema de la migración a una velocidad casi sin advertirlo. ¿Cuándo empieza el tema de las migraciones? Cuando el senador Pichetto inicia el planteo en el coloquio de ideas, en Mar del Plata. Y el coloquio de ideas se pare y aplaude. Guarda, ese fue el punto. Después, programa de televisión muy importante, muy masivo, instalando la educación pública y los latinoamericanos en la educación pública. Después esto, ¿no es cierto?, se sigue instalando a una velocidad en la provincia de Misiones primero, porque Misiones firma el acuerdo con Paraguay, ¿no es cierto?, para que Paraguay pague la asistencia a los hospitales de los paraguayos. Chaco negocia un acuerdo y el Ejecutivo está preparando un decreto para endurecer, diríamos, el tema migratorio, y ayer tuvimos en la Argentina las primeras protestas. Las primeras protestas tuvimos ayer, en la calle, de los migrantes, ¿no es cierto?, por este tema, y estamos estudiando un arancel. Fíjense, la velocidad con que se instaló este tema
en el cual uno tiene que asumir que no todo es irracional de lo que dicen, debatamos este tema, y quizás es uno de los primeros temas que teníamos que empezar, ¿no es cierto?, a debatir. En este momento, la velocidad con la cual yo en 60 días he visto, ¿no es cierto?, instalarse este tema. Y este tema, como otro, requiere, me parece, una respuesta inmediata, porque si una respuesta inmediata, corremos el riesgo de que esto, ¿no es cierto?, se vaya. Entonces, si uno mira lo de Trump, y esto parece que está muy lejos, y sí está muy lejos geográficamente, pero hay determinadas cuestiones de estas que... Es decir, se está instalando una agenda en el mundo occidental que combina reivindicación del nacionalismo en lo político, reclamo del proteccionismo en lo económico, cuestionamiento a la inmigración en lo social y antipolítica como actitud. Y si uno pone estos 4 factores, uno está viendo que en mayor o en menor medida los procesos políticos del mundo van en esta. Después habrá uno que es islamofóbico, otro que es neonazi, otro que, ¿no es cierto? Y vemos una cantidad, pero este es la corriente. Uno dice, bueno, acá no pasa. Acá no pasa, pero si yo observo el fenómeno de inmigración, la velocidad con la cual se me instaló en 60 días, ¿no es cierto?, que empieza de un coloquio de idea y que estamos preparando un decreto con una velocidad... Entonces, yo creo que es un momento donde el pensamiento es fundamental, ¿no es cierto?, el debate, el análisis, ¿no es cierto?, la discusión. Estamos en un momento donde los hechos van por delante del mundo académico, ¿no? Todavía en cualquier universidad se sigue enseñando que el Estado-Nación va en extinción. Y lo que estamos observando en la realidad es exactamente lo contrario, más allá que nos guste o no es cierto, no nos guste. Pero todo esto creo que es un enorme desafío para el pensamiento, para el debate, para la discusión, ¿no es cierto? Y en este sentido. Salto a un tema, digamos, que a mí, la tecnología. Escúcheme, todo el tema de la tecnología hoy está en debate y en discusión, en este momento. El pensamiento, en general, no decía, el pensamiento, digamos, dominante. La tecnología es productividad. Los últimos 10 años en el mundo no ha sido así. La tecnología siguió avanzando y la productividad medida por la cantidad de bienes que se producen dividido por la cantidad de habitantes no avanzó. En la década del 90 y la primera mitad de la primera década, sí, hubo una conciencia de tecnología en productividad, pero en la última década eso no es así. ¿No es cierto? Es decir, la productividad sigue avanzando y los celulares hay que cambiarlos cada 6 meses y cada vez es más cosa, pero la productividad económica no ha avanzado. Esto es un tema en discusión. Por ejemplo, hoy el tema de tecnología, ¿no es cierto? La tecnología sigue avanzando a una gran velocidad, pero la productividad ha dejado de avanzar. Las redes sociales. Esto también hay que rediscutirlo, porque si yo tomo las últimas elecciones en Occidente, tanto el Brexit británico como la elección en los Estados Unidos, son el fracaso de las redes sociales, no solamente en cuanto a predicción, en cuanto a ámbito de acción y difusión de la política. Los candidatos ganadores son los que estaban menos en las redes sociales y son los que se llevaron los votos que estaban menos en las redes sociales. Es decir, si el ámbito de la política hubiera estado reducido a las redes sociales, Hillary Clinton hubiera ganado en los Estados Unidos, el Brexit hubiera perdido. ¿No es cierto? En este sentido. Es decir, lo que empezamos a observar, muchas de las afirmaciones están hoy, ¿no es cierto?, en cuestionamiento, en este sentido. Es decir, claramente esta idea de que las redes sociales iban a ser el ámbito que iba a sustituir a la política, hoy hay que rediscutirlo, ¿no es cierto? Porque si fuera así, por capacidad de acción, de adhesión en las redes sociales, el Brexit tenía que haber perdido y Trump hubiera perdido. Porque además hay algo que es muy claro. Cuando hablamos de redes sociales, hay 2 segmentos que son los que quedan, ¿no es cierto?, afuera. Los muy grandes y los muy pobres. Aún en Estados Unidos y el Reino Unido, los muy grandes y los muy pobres. ¿Y a quiénes votaron los muy grandes y los muy pobres? En ambos sectores, en ambos procesos electorales, votaron, ¿no es cierto?, es decir, en contra del ámbito de las redes sociales. Entonces, yo creo que estamos en un momento que hay que rediscutir, inclusive desde el punto de vista del realismo político, algunas de las afirmaciones con las cuales hemos construido, ¿no es cierto?, una serie de teorías, ¿no es cierto?, hacia adelante. Creo que para, ¿no es cierto?, para terminar, ¿no es cierto?, me parece que es
Para mí la forma del club es decir, es absolutamente adecuada, tiene tradición. Y en realidad ahora que se ha puesto de moda Echeverría, ¿no es cierto? Porque Echeverría hay como un revival de varios libros que se han escrito sobre Echeverría, y bueno, en realidad la generación del 37 era una suerte de club, no era un partido, ni siquiera un movimiento, era una especie de club que se juntaban a leer, que se juntaban a discutir, ¿no es cierto? Es decir, era exactamente lo que hoy podemos meter por un club político. Esa generación del 37 funcionaba como un club político, no era partido, no era movimiento, ¿no es cierto? Y había mucho estímulo intelectual, ¿no es cierto?, entre esta cuestión. Entonces yo creo que es una forma absolutamente adecuada. Me parece que es un momento que el libro es tremendamente oportuno porque le permite, ¿no es cierto?, al club político hacer un balance de una etapa y iniciar, ¿no es cierto?, la nueva etapa. Yo creo que para el club está, ¿no es cierto?, en aptitud por sus integrantes, por sus conductas individuales y colectivas, y por lo que se ha escrito, de jugar un papel importante, ¿no es cierto?, en la etapa que viene. Si yo miro, ¿no es cierto?, el consejo de 30 asesores que han del gobierno, hay algunos del club, pero muchos del club no están. No sé si decía, algunos del club están, pero muchos, sí, la mayoría de los del club no están. Las dos listas coinciden en unas pocas personas, no en muchas. Y celebro en alguna medida porque esto permite. Creo que tenemos que hacer el esfuerzo, lo que no hemos sido kirchneristas, de intentar sentarnos a conversar, después que nos digan que no. Pero el esfuerzo de establecer el diálogo creo que tenemos que hacerlo, ¿no es cierto?, en esta etapa. Porque, y ahí termino, ¿no?, porque me estoy entusiasmando el tema. Cuidado con el lenguaje. El lenguaje en la política juega un papel fundamental. Y el lenguaje de minorías enardecidas, crea clima político y se proyecta al conjunto de la sociedad. Y el lenguaje muchas veces que ha adoptado la política argentina, combinado con una modalidad mediática que hace del conflicto y no del diálogo, ¿no es cierto?, el mecanismo de la expresión, muchas veces nos está derivando a un lenguaje muy enardecido, ¿no es cierto?, y muy agresivo. Entonces, yo creo que la tarea, ¿no es cierto?, es muy grande. Creo que tiene todas las condiciones el club para cumplir, ¿no es cierto?, esa tarea, y desde ya agradezco la invitación y celebro la presentación de este gran libro en papel. Bueno, la verdad que me honró que me invitaran a presentar ante ustedes, a presentarse entre ustedes su libro, ¿no? Porque me permite integrarme a esa conversación. Siempre es necesario, cuando alguien habla, saber desde dónde habla. Así que, como yo hablo desde lo público, todas las últimas conversaciones o charlas que he dado en los últimos días, las empiezo igual. No es verdad que haya dicho que no me alcanzaba el sueldo. Dicho esto, puedo empezar a hablar, sí, desde lo público. Yo creo que lo que vivimos en los últimos 10 años no ha sido un tema menor. Yo creo que ha sido un tema muy relevante y que nos interpela mucho como sociedad y que nos interpela mucho a futuro, ¿no? Yo diría que el fenómeno de los últimos 10 años es un fenómeno que por lo menos nos pone en la actitud de no saber cómo va a ser nuestro futuro, lo cual no es menor. Yo creo que hubo un planteo con bastante tradición, como diría Rosendo en la Argentina, que es el planteo del maniqueísmo, que se combina con el otro planteo que es esto de entregar el interés general a futuro, a largo plazo, para obtener un beneficio político concreto, el que lo ejerce en el corto plazo. Esas dos cosas, maniqueísmo y entregar el largo plazo por el corto, para mí son la definición del populismo.
y tiene efectos muy profundos, me parece eso, en la sociedad, pues yo estoy convencido, a lo mejor estoy equivocado, pero estoy convencido hasta ahora de que las culturas se forman de arriba para abajo. Entonces, cuando de arriba baja la línea de la confrontación, del conflicto, del maniqueísmo, de los buenos y de los malos, del abuso de los recursos del presente para imponerse en el presente a costa de un futuro que alguien pagará, me parece que eso genera una cultura potente y no nos fuimos de esa cultura, estamos navegando en esa cultura. La manifestación de hoy tiene algo que ver con eso también. El Club Político Argentino, frente a esa situación, fue una apuesta, me parece a mí. Me gusta la idea tuya del viaje, ¿no? Fue un viaje. Todos hemos hecho un viaje en estos últimos años. Es una apuesta a una de las dos preguntas de la política. Una de las preguntas de la política creo que es la pregunta del poder, y otra de las preguntas de la política es la pregunta de la convivencia, ¿no? Me parece que el Club Político Argentino es una respuesta a la pregunta de la convivencia en paz, y es una apuesta al no maniqueísmo, es una apuesta al pluralismo. Entonces, la verdad que formar parte de las discusiones de ustedes, he formado parte algunas veces, era encontrarse con gente que pensaba cosas muy diferentes, pero que tenían algo en común, que tenían en común la idea de que tenían que convivir en paz y desde ahí construir, ¿no? Entonces, del mismo modo que digo que los 10 años que pasaron no fueron un hecho menor o un hecho más de la historia o del acaecer de nuestras vidas, me parece que ha sido algo más potente que eso. Del mismo modo, creo que el Club Político y lo que reflejan los trabajos de los miembros del Club Político en este libro son también un hecho mayor. Yo creo que estamos intentando pasar de un sistema de confrontación a un sistema de cooperación o de colaboración. Y no es fácil pasar de la cultura de la confrontación, lo que decían antes Eduardo y Rosendo, de la cultura de la confrontación a la cultura de la cooperación. Y eso baja de arriba para abajo, como creo yo. La cultura de la confrontación exigía esa cosa maniquea de que los otros son gente que no tiene legitimidad para nosotros. Me acuerdo la primera vez que fui a la jefatura de gabinete en la época de Kirchner, acaba de ganar Macri la elección de la Ciudad de Buenos Aires. Yo tenía que ir a conversar con el gobierno nacional de algunos temas nacionales para la ciudad. Mauricio no había asumido, acaba de ganar, y entonces Kirchner decidió hacer un gesto de receptividad, y entonces ahí fui. Y me encontré con Alberto Fernández, que yo no lo conocía, me da la mano y me dice, bueno, antes de empezar quiero decirte cómo vemos nosotros la política. Para nosotros la política es nosotros o ellos. Nosotros somos nosotros, ellos son ustedes, me dice. Bueno. Le digo, bueno, para nosotros no es igual la política eso, pero bueno, está muy bien. Sentémonos y empecemos a... Y hablamos de la policía, no sé qué más, bueno. Bueno, estamos tratando de pasar de esa cultura a la cultura de la colaboración. Y la cultura de la colaboración se funda en una sola variable, que es la confianza. Cuando uno coopera con alguien es porque confía en esa persona. Cuando la mamá de uno le dice algo, hace tal cosa, uno confía y hace eso. Cuando vos vas por el medio de un callejón oscuro y te parece un tipo con un tajo que le corta la cara y
y tiene aspecto tenebroso, no vas a colaborar con el tipo. Salís medio disparando, te agarrás la billetera, haces una serie de cosas. La confianza es lo que permite la colaboración. Y las instituciones están hechas para generar confianza, ¿no? Sin reglas de convivencia no hay posibilidad de cooperar, no hay posibilidad de convivir en paz. Y el debate de estos últimos 10 años ha habido un debate sobre las instituciones, que en algún punto me parece valioso esto que acabo de decir, la posibilidad de convivir en paz. En otro punto me parece aburrido y superficial, ¿no? El tema del librito, de repetir las instituciones, la república, y usar 3 o 4 palabras intercambiadas de cualquier manera y que siempre dice lo mismo y solucionan todos los problemas. Y es un poco aburrido, pero el debate de que tiene que haber reglas compartidas para tener comportamientos que permiten la convivencia y no discutir eso como el semáforo, por ejemplo, y eso es para poder discutir otras cosas. Nosotros tenemos que tener cierta regla de convivencia, como el club político, para poder discutir otras cosas, para poder estar en desacuerdo en otras cosas, para poder criticarnos en otras cosas. Y lo que hace la riqueza de la sociedad es la crítica y el desacuerdo y la búsqueda. Y eso otro que tenemos que ir a buscar todos los días, pero tenemos que tener por lo menos la convivencia garantizada, que no nos van a matar ese día cuando salimos a la calle. Y me parece que estos temas, el tema de aumentar la interacción entre las personas como mecanismo de progreso, el tema de las reglas de convivencia como instituciones para permitir la paz y la construcción, la creatividad, la innovación, el tema de rechazar el maniqueísmo y la manipulación de la información, ¿no? La información es un fenómeno colectivo. Dice un trabajo que hizo Claudio Negrete ahí en el libro, me pareció interesante, un trabajo sobre la verdad. Es una construcción colectiva de la información. Pero los manipuladores lo que buscan es obtener ventajas en el corto plazo. Después todo el mundo se va a dar cuenta que es mentira, pero en el corto plazo no. Y entonces los tipos obtienen una ventaja en el corto plazo. De vuelta el tema del populismo, ¿no? Cómo se vincula esto de cachar la ventaja de corto plazo, entregar el largo plazo. Y uno de los atributos de eso es la mentira, la necesidad de buscar la verdad, que es la única manera de generar confianza, es el otro camino, ¿no? Voy a terminar con... quiero decir una cosa más antes de terminar con la pregunta de Rosendo sobre la convivencia en el Senado. Me gustó un trabajo de Omar Argüello, que se llama algo así como la repatriación de los excluidos. Es como que la Argentina, como había un mercado paralelo, siempre hay un mercado paralelo de dólar, hay un mercado paralelo de la Argentina, hay una Argentina paralela, de la que nadie quiere hablar, ¿no? Y de la que nadie se ocupa, porque nos queremos ocupar de la Argentina en blanco, digamos. La Argentina en negro no nos queremos ocupar. Entonces queremos aumentar la riqueza de determinado sector que está en blanco y ocuparnos de eso. Y de lo que no está nada, del excluido absoluto, es como que no existe, ¿no? Entonces este tema de repatriar a los excluidos para que la Argentina vuelva a ser una sociedad integrada, menciona Argüello, integrada en lo institucional, integrada en la educación, integrada en el trabajo. Pero se requieren valores, actitudes, enseñanzas, culturas para poder trabajar y para poder educarse y para poder ser parte de las instituciones. Me pareció extremadamente valioso ese artículo porque sale de la cosa genérica de las instituciones y dice acá hay algo que está del otro lado de la cortina y que no lo queremos ver y que lo tenemos que integrar, que es parecido a lo que dice el Papa en varios puntos. Me parece que eso es un poco una pregunta para el futuro, ¿no? Bueno, termino con lo de Rosendo. En el Congreso, nosotros, en el Senado voy a hablar más que en diputados, sigue todavía mucho la lógica de la confrontación casi violenta. En el Senado, como cuando llegaste te obligan a usar corbata y a saludar y todas esas cosas,
la convivencia es un poco mejor. Entonces uno se da cuenta que es bastante útil eso de la corbata y de saludar. Pero bueno, nosotros llegamos ahí con el gobierno, pero con 15 senadores sobre 72 del oficialismo. El Frente para la Victoria tenía 43 senadores. Entonces, la pregunta es cómo vamos a sobrevivir en esas condiciones. Y la respuesta es buscando alterar de manera radical, absoluta, el paradigma de la confrontación por el paradigma de la colaboración. Eso requiere humildad en un punto. Ser minoría te obliga a ser humilde y eso es muy bueno para todos. En segundo lugar, requiere respeto porque el otro puede pensar cosas distintas y tratar de determinar qué es lo que es valioso de lo que el otro dice distinto de lo que uno dice. La actitud de preferir la construcción que la destrucción. La actitud del diálogo, que quiere decir no hablar, sino construir un sentido, una razón en común con el otro, ¿no? Y bueno, fuimos buscando a ver si podíamos construir eso, parecía imposible, no lo fue. Y yo creo que no lo fue por una frase de Miguel Pichetto, que es un filósofo que venimos mencionando el día de hoy. Miguel dice una cosa interesante para los argentinos, ¿no? Para la política argentina. Dice, yo represento al peronismo. El peronismo son dos cosas y solamente dos cosas. La primera cosa son los gobernadores y algunos intendentes. La segunda cosa son los sindicatos, es la CGT. Así que, si ustedes están de acuerdo y se ponen de acuerdo de cualquier manera con los gobernadores o con la CGT, o simultáneamente, yo estoy para construir en conjunto. Y se puede construir una Argentina con los gobernadores de otros partidos y con la CGT. Se puede construir. Y me parece que lo que pasó en este año refleja que se puede construir. Y se puede construir simplemente desde el cambio de lógica, ¿no? Así que yo creo que, termino con lo que empecé, no fue poco importante lo que pasó, sí es importante esto que está pasando y lo que hizo el club político, y lo que nos queda adelante es la duda. ¿Podremos seguir por ese camino? Nada más, gracias. Bueno, yo no venía preparada para decir nada, pero voy a aprovechar la oportunidad, después de haber escuchado a todos los panelistas, que creo que efectivamente, sin ninguna duda, lo que dijeron representa casi fielmente a lo que es el club, con algunas diferencias, pero lo que quedó plasmado en el libro. Porque lo que quedó plasmado en el libro es lo que es el club y es lo que fue durante estos 7 años hasta que tomamos la iniciativa. En realidad, si digo tomamos, estoy mintiendo, porque la idea original surgió de Luis Rapoport, que un día nos planteó en la comisión directiva qué bueno que sería que todo esto que constituye un material tan rico, tan interesante, de tanta discusión, pudiera quedar como un plasmado en un objeto que para nosotros, que amamos a los libros, era el mejor. Y lo cierto es que incluso vino con el nombre del libro. Dijo, yo propongo que se llame Malas Notas. Y al principio tuvimos un poquito de resquemor porque todo era malas notas, todo era tan malo. Pero dijimos, sí, la verdad que puede ser. Y yo de inmediato me entusiasmé muchísimo con la idea, dije yo quiero. Y bueno, entonces empezamos a pensar cómo podíamos construir ese libro. Y lo charlamos y lo discutimos y bueno, pensamos que lo mejor era armarlo en capítulos, viendo todas las ventajas y desventajas que eso tenía u otras formas de organizarlo. Efectivamente no hay
no están todos los temas que uno tal vez habría querido que estuvieran, pero también es cierto que el club se fundó en el 2008, si no me equivoco, y este libro prácticamente arranca con ese comienzo. O sea, tiene menos notas de los primeros años porque además los socios eran mucho menos de lo que fueron incorporándose después hasta llegar a un número que hoy tenemos muy importante. Entonces, claro, las notas van aumentando en cantidad a través de los años. Y lo que decidimos fue no hacer la selección nosotros, sino convocar a todos los socios a que presenten 4 notas cada uno que consideraran que eran las que más valiosas, que las que representaban mejor lo que habían querido decir en ese periodo. Cada uno nos trajo aquello que consideraba que podía ser más representativo de lo que él había estado tratando de contar. Y bueno, así lo hicimos, fue un trabajo muy meticuloso, bastante esfuerzo, pero la verdad que para mí sumamente agradable y me entusiasmó muchísimo porque se recopilaron notas de todo. Efectivamente, es una memoria de un periodo y va a quedar plasmado en este libro. Y a lo mejor dentro de, como se planteaba recién acá, ¿qué va a pasar en los próximos años? Bueno, a lo mejor lo que pasa en todos estos años va a dar origen a otro libro con la misma actitud, porque en realidad creo que es cierto la declaración fundamental del club, que la declaración, a lo mejor va a llamar Buenas Notas. La declaración fundacional del club, no sé si está mal que haya ido al último capítulo, pero está muy bien que se lea, porque sigue teniendo el mismo valor que tuvo cuando el club se fundó, sigue teniendo muchísima vigencia y representa efectivamente lo que es hoy el Club Político Argentino, sigue representándolo. Bueno, y el libro yo estoy muy agradecida a los socios que nos mandaron las notas, que lo hicieron con mucha expectativa, que el libro saliera. Estoy muy agradecida que el club me haya permitido contribuir a hacer este aporte y además me sentí muy bien haciéndolo con Luis porque Luis es una persona encantadora para hacerlo. Creo que hay un reconocimiento. Yo, además de encantador, eso corre por cuenta de ella, soy fiaca. Entonces, sin el entusiasmo de Victoria, la verdad que esto quedaba en una idea y nada más. Así que realmente el agradecimiento a otra encantadora. La verdad es espectacular, porque digamos, el club yo creo que, ¿cómo se llama? Hace un culto de la diversidad, pero tiene 2 ideas, nada más que 2 ideas, desde mi punto de vista, de acuerdo. La primera es, digamos, el respeto a las instituciones y a la convivencia democrática. Y la otra es decir, los derechos humanos son de todos. Acá nadie se puede apropiar de los derechos humanos, pues son de todos. El resto te tenés que fumar cualquier cosa. Yo me vengo fumando a un desarrollista, no te digo que... Un desarrollista extremo. ¿Quién será? Y bueno, y acá cada cual se tiene que fumar alguna de estas cosas, pero yo creo que prima esa convivencia que a menudo, en los mejores momentos, hasta es divertida. Yo pienso que
digamos, el sentido de malas notas me gustaba porque, por un lado, le estábamos poniendo una mala nota o malas notas al gobierno, porque en esos dos temas, donde hay de acuerdo, el gobierno merecía malas notas. Y en segundo lugar, eran malas notas, pues le pegábamos con todo. O sea, no era una cosa, digamos, le pegábamos con saña. Y entonces lo que queda, creo, es un testimonio, como dicen los curas, sin alusiones al Papa, por favor. ¿Cómo se llama? Un testimonio de ese periodo, y no un testimonio del periodo en el sentido histórico, que hay unos cuantos historiadores que seguramente van a trabajar esta cuestión, sino un testimonio de lo que nosotros hicimos y de cómo, de alguna forma, en orden a las dos únicas ideas donde hay acuerdo, de alguna forma ofrecimos resistencia. Una resistencia que por ahí tuvo algún efecto, por ahí no, pero bueno, en el magma de todas las cosas que se escribieron y se dijeron, nosotros estuvimos, digamos, ¿no? Y bueno, es lo que dice Tito, ¿no? Éramos muy felices cuando estábamos en contra de Cristina. Supongo que ahora el esfuerzo, digamos, intelectual y el esfuerzo de las propuestas de acción son bastante más complicadas, porque no tenemos un foco para remediar y para enfrentar, sino que tenemos una diversidad de cosas. Como dice Victoria, acá lo que quisimos era que cada cual haga su selección y de esa forma se garantizaban dos cosas. Primero, se atendía a mi fiaca y en segundo lugar, respetar la sinfonía de diversidad que es el club. Así que nuevamente muchas gracias a todos, a Victoria y bueno, eso.